Seguimos. Sí, doctor. ¿Están ahí todavía? ¿Están? Sí, doc. Bueno, Aquí estamos, doc. bueno, perfecto. Seguimos. Todo me llamó la atención y, bueno, yo soy muy partidario de este tema de poder intercambiar opiniones y no que sea una clase, como se llamaba antes, una clase magistral en la cual uno habla y no hay voces desde el otro lado. Así que les agradezco la participación. Me llamó la atención, eh, solamente hablamos de un principio y ya se dio toda esta discusión, pero la realidad es que el primer principio que presentamos, que es el de autonomía, justamente es el que ha eh, cosechado mayor controversia a lo largo de las décadas, ¿no? Justamente por esto que se planteaba en el intercambio de opiniones entre distintos alumnos. Eh, ¿Qué es la autonomía? Si la autonomía tiene límites, cuáles serían esos límites, cómo se disponen esos límites, cómo se determinan, quiénes son las personas encargadas de determinarlo. Bueno, todos esos temas son justamente los que discute la bioética y que terminan siendo plasmados en normas, ¿no? En leyes. Que bueno, eso es lo que vamos a ver cuando llegue el momento. Lo vamos a seguir conversando sobre este tema del principio de autonomía y las dificultades que tiene su aplicación concreta. Tiene que ver, yo les voy a subir algún artículo sobre este fallo, sobre el caso Bamondés, para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Como material obligatorio, pero para el que les interese, o lo pueden buscar en internet también, pero les voy a subir cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema justamente para tomar la decisión eh, de que el paciente no sea transfundido, ¿no? Basándose en sus creencias personales. Y obviamente que, como decía Juan Manuel, esto da lugar a controversia. Bueno, él decía, señalaba que, bueno, que no estaba de acuerdo con estas creencias, que eran creencias erróneas. Bueno, ahí entra toda una discusión si uno puede opinar sobre una cierta creencia de un paciente y sobre muchos temas, ¿no? O sea, si el paciente es solamente el aspecto físico o si la salud del paciente también estaría incluyendo los aspectos espirituales del paciente, los aspectos religiosos. Eh, bueno, eso digo que todos estos temas en principio parecen simples y después cuando se presentan situaciones concretas no lo son tanto. Por eso la importancia de... yo lo venía pensando en la semana cuando preparaba esta presentación, no sé si ustedes toman conciencia o no, y por eso lo más importante es el seguimiento de la materia semana a semana, porque uno lo que hace como docente es dar disparadores, no dar elementos, pero en realidad lo más importante de la materia lo hacen ustedes, por así decirlo. ¿Qué es lo más importante desde mi punto de vista? Que ustedes se planteen interrogantes y que busquen la forma de resolver esos interrogantes. Si usted no se plantea ningún interrogante, es un problema porque lo van a tener en algún momento, en la práctica cotidiana. Es así, ¿no? No es que lo estoy inventando yo, sino que mi experiencia de vida me ha demostrado eso. Después me preguntan, alumnos, bueno, ¿qué hacemos en esta situación? Bueno, el tema es plantearse las inquietudes, los problemas para después prevenir justamente ciertas situaciones que pueden llegar a darse en la práctica cotidiana. Para eso uno estudia, ¿no? Desde el punto de vista
tiene la situación frente a sí mismo, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo llamo al profesor de bioética. Bueno, no es lo ideal. Lo ideal es previamente hacer un trabajo interno y tratar de ver cómo responder ciertas problemáticas que pueden llegar a surgir, como la que presenté en esta situación. Pero vuelvo a repetir, no nos quedemos solamente en la cuestión de testigo de Jehová, sino que puede ser cualquier situación en la cual un paciente quiera no ser tratado. ¿Y qué se hace en esos casos? Cuando un paciente no quiere ser tratado, ¿cómo se actúa? Ahí entra todo el tema de la relación médico-paciente, entra el tema de la comunicación con el paciente, entra el tema de ver por qué el paciente decide lo que decide, y si es consciente de la toma de decisión, si comprende las consecuencias de la toma de decisión, ¿sí? Si no está infundido por no está infundido por un temor desmesurado o sin fundamento, ¿no? Si realmente sabe por qué toma esa decisión, ¿no? A veces un paciente toma una decisión un día y al otro día la modifica, ¿sí? En base a, esto lo habrán visto ustedes con familiares de ustedes, que un día dicen, no quiero esto, y el otro día está con otro estado de ánimo y dice, sí, vamos para adelante. Entonces, la importancia, yo no lo dije en la primera clase, lo voy a decir ahora. Esta es una materia que tiene mucho que ver, no tiene que ver con las enfermedades propiamente dichas, sino que tiene que ver con el paciente y tiene que ver con la parte humanística del paciente, ¿sí? Con la parte humana del paciente. Y entonces va más allá de la enfermedad, va más allá de la terapéutica, sino qué pasa con ese paciente. ¿Qué pasa con ese paciente desde el punto de vista no solamente de lo eminentemente clínico, de lo físico, sino qué pasa con ese paciente desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo social de ese paciente? Entonces, eso es mucho más complejo, porque generalmente uno no lo preparan, digamos, para enfrentar ese tipo de circunstancias, ¿no? Hay circunstancias que a uno lo pueden llegar a superar o no llegar a comprender en el momento. Entonces, bueno, empezar a ver ese tipo de dificultades y situaciones que se pueden llegar a presentar. Vuelvo a repetir, así como la autonomía, también la autonomía tiene ciertas limitaciones que las vamos a ver. Bueno, que estas limitaciones se dan justamente en principio por la ley, por distintos códigos deontológicos, como dije antes, y por el ejercicio de la bioética, ¿sí? Pero no me quiero adelantar. Doctor, Entonces, sí, cómo no. Después vamos a ver cuándo se pierde, digamos, el principio de autonomía. Está muy bajito. Y vamos a ver cuándo se pierde el principio de autonomía. Cuando el paciente pierde la autonomía, digamos. Sí, a ver, mirá que voy a cerrar una puerta, ya estoy con vos. Esperamos un segundo. Sí, Cecilia, sí, la autonomía va mermando, no te voy a decir nada que vos no sepas, va mermando obviamente con con cuestiones naturales a veces, ¿no? Y también, a ver, la autonomía no es algo, es importante decirlo, no es algo fijo, no es algo inmutable, no es algo universal para todo tipo de situaciones. Cuando uno empieza a leer sobre el tema de la autonomía, y esto está estudiado, hay gente que es muy, todos nosotros tenemos cierta autonomía para cierta toma de decisiones, y capaz para otras quedamos paralizados, ¿sí? O sea, capaz que alguno, por decir algo, ¿no? Para toma de decisiones económicas es brillante, y otros no. No tiene una autonomía ultra. Entonces, bueno, necesita asesores, necesita consejeros, necesita... Y esto el paciente es lo mismo, o sea, puede tener autonomía para cierta toma de decisiones en un sentido, y para otro tipo de intervenciones clínicas no tanto. Por eso la importancia
es un tema complejo porque también ahí el médico no siempre tiene las herramientas desde el punto de vista cognitivo para medir la competencia del paciente. Por eso la importancia también de la intervención interdisciplinaria de profesionales del ámbito de la psicología y la psiquiatría, para ver esto. Porque realmente, o sea, una cuestión es una evaluación externa de lo que uno pueda llegar a intuir, y otra cuestión es, desde el punto de vista profesional, técnico, determinar si un paciente tiene autonomía o no. Y entonces, esto no es una opinión, esto tiene que tener un dictamen justamente para que sea serio, ¿no? Porque si no, terminan siendo opiniones. Sí, Guillermo. Sí, profe, quiero hacer una pregunta. Sí. Si la autonomía refiere todo a lo que es el gobierno de uno mismo y sus normas, lo opuesto ¿Y la sería autonomía? Discúlpame, si la autonomía gira todo en que es el gobierno de uno mismo y sin normas. Lo opuesto sería heteronomía, sería lo opuesto. Sí, por eso. Y estos temas... Sí, a ver. Y eso abarcaría lo científico, la heteronomía, lo científico, lo político, la heteronomía. Sí. ¿Podría abarcar? A ver, el tema de la autonomía da para varias clases, ¿no? Pero lo que te puedo decir es, y esto no es una opinión personal, sino que es una opinión que la he leído en distintos autores y que la hago propia. La autonomía es algo que se ha ganado después de siglos que la hemos ganado todos como ciudadanos, considero, ¿no? O sea, después de siglos de historia de vivir regidos por distintas órdenes, digamos, de gobiernos, o de religiones, o de terceros, como uno quiera llamarlo, apareció este concepto de autonomía. Ahora, como hablamos de un paternalismo fuerte que predominó durante prácticamente 25 siglos la práctica médica, lo que hoy se ve, y esto no es una opinión personal, sino que es una opinión de los especialistas que trabajan en el tema, se ve que el péndulo se ha trasladado al otro extremo y se corre el riesgo, que creo que va en sentido a lo que vos estás señalando, de caer en una autonomía ultranza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La autonomía ultranza, sin ningún tipo prácticamente de límite, terminaría, yo se lo escribí a un alumno, creo que me escribió, se lo había señalado. La autonomía de ultranza significa muchas cosas desde mi punto de vista. Significa, primero, el fin de la ética, pero también el fin del derecho en algún punto, porque si solo vale lo que yo decido, entonces no tiene mucha razón de ser ni la ética ni el derecho, ¿se entiende? Llevado a un extremo, llevado a un extremo. Porque solamente, y tiene que ver, me parece, con lo que vos querés decir. Si solamente vale mi opinión, y bueno, ya está, no hay norma, no hay nada. Entonces es lógico decir que hubo abuso de autonomía y hubo abuso de heteronomía, y lo que van a buscar el equilibrio es de bueno, algo de eso vamos a hablar. Claro, cuando tengamos la clase sobre relación médico-paciente, vamos a hablar justamente de eso, de buscar el equilibrio, ¿no?, entre los dos extremos, porque en muchos casos se pasa a eso, ¿no?, a ese tipo de autonomía, de avasallamiento, de la toma de decisión del médico en forma individual, sin ningún tipo de consideración sobre el paciente. Se pasa, en algunas situaciones se puede llegar a pasar a que el paciente deja de ser paciente y se convierte simplemente en un cliente, en un comprador de servicio, digamos. Un comprador de servicio que paga y
frente al pago uno tiene que realizar lo que ese cliente está solicitando, sea lo que sea. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el fin de la relación médico-paciente y el fin de la práctica médica, porque ustedes lo señalaron, uno no estudia para cumplir solamente deseos, sino es mucho más, como yo lo tengo entendido, ¿no? La práctica profesional, no solamente de la práctica médica, ¿no? Sino de cualquier profesión, hay un objetivo de la profesión, ¿no? El objetivo Profesor. de la medicina es curar al paciente, aliviar el dolor del paciente, ¿no? Son los objetivos de la medicina. Curar, aliviar, consolar, acompañar. Son los objetivos tradicionales de la medicina. Yo me estoy tratando de ver desde el punto de vista de las clases anteriores, porque en las clases anteriores hubo abuso, se veían los ejemplos de cómo se trataban en pacientes, se hacían excesos, y cómo uno trata de ver la referencia. Bueno, de esos abusos se puede llegar al otro extremo de transformarse en la medicina en solamente cumplir deseos de terceros, ¿no? Lo cual terminaría desvirtuando la práctica en sí. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Obviamente que esto es dilemático, es conflictivo, para hablarlo en pocas palabras. Sí. Sí, yo lo veo mucho que pasa esto con el tema, por ejemplo, de las prepagas. Como cuando cualquier persona solicita una atención médica, ya sea por telemedicina o por una visita de un médico a domicilio, que ya el paciente como que va como muy con la idea de imponer o solicitar su deseo con respecto al médico, y el médico como que se encuentra muy condicionado a darle, no sé, alguna receta o algún medicamento muy específico en cuanto a lo que él pide. Es como que se ve muy condicionada esa relación con el tema de las prepagas. Sí, totalmente. Porque, a ver, uno lo ve, desde mi punto de vista es importante también, es importante tener algunas ideas mínimas de historia y el derecho es para una relación con todo, ¿no? Como dicen los abogados, somos mal necesarios. Y el derecho refleja estos cambios sociales, históricos, tales. Y lo que yo les quise presentar en las dos primeras clases, sobre todas las violaciones de derechos humanos sobre personas que fueron sometidos a ciertas pseudo-investigaciones, tiene que ver con esto que estamos hablando, porque frente a esas violaciones de derechos humanos, que surgió, como ya les dije, el Código Internacional de Ética Médica, que surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48, que son grandes documentos y grandes declaraciones en favor de los derechos de todos los individuos que habitamos esta tierra. Frente a esa violación de derechos humanos, se llega a una situación, en algunos casos, de avasallamiento en sentido contrario, ¿entiendes? Entonces, por eso la importancia de tomar conciencia de esto y de, como operador, tanto del derecho como del área de la salud, de ser consciente de esto y ser consciente, esto quizás es políticamente incorrecto hoy en día, pero ser consciente de que así como hay una ley de derecho del paciente, también el profesional de la salud tiene sus derechos y que deben ser respetados, ¿sí? Que muchas veces esto no se tiene en cuenta. Y esto está en los códigos deontológicos y hay normas al respecto, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ya que si bien uno estudia y trabaja en pos de esa persona que es el paciente, tampoco esto significa que uno va a ser, se va a inmolar, por así decirlo, ¿no? Uno no tiene que abandonar nunca al paciente, uno tiene que acompañar al paciente, pero tiene que justamente qué es lo que el paciente está solicitando y por qué lo está solicitando,
y vuelvo a repetir, algo que lo vamos a ver justamente durante buena parte de la cruzada. O sea, no toda decisión, sea cual sea, es correcta. Eso está claro. No todo pedido es correcto. Es una cuestión de sentido común. ¿Sí? Como uno en la relación docente-alumno. O sea, uno trabaja en esto para el bienestar y mejor desarrollo del alumno. Pero no cualquier pedido de un alumno va a ser considerado si va en contrario a ciertas normas. Entonces va en el mismo sentido. O sea, buscar un equilibrio. Que no es fácil. No es fácil, no digo que sea fácil, y por eso justamente, vuelvo a repetir, uno tiene que formarse, tiene que estudiar estos temas. No son cuestiones a la ligera, ¿no? Pero bueno, seguimos un poquito, vuelvo a poner la presentación. Entonces, la formación no termina nunca, otro tema. Para bien o para mal, la formación no termina nunca. No es que uno dice, bueno, ya soy un experto médico, soy un experto en ética, no termina nunca. Siempre hay cosas para aprender y para conocer. Segundo principio, vuelvo a repetir, vamos a volver sobre la autonomía, sobre todo cuando tengamos la ley de derecho al paciente, así que no se hagan problemas, vamos a volver sobre eso. Para no retrasarnos. Segundo principio, no maleficencia. Como les dije, es el primer principio de la ética hipocrática, de la ética tradicional. Está en el juramento hipocrático, el principio de no dañar al paciente. Es también un principio muy básico, ¿no? Se supone que uno estudia previamente para buscar lo mejor de ese paciente. Entonces, dañarlo en forma directa, en forma implícita, no conozco así alguna sentencia de una acción dolosa de un profesional de la salud sobre un paciente, ¿no? Porque sería actuar de forma directa e intencional, buscando hacerle daño a un paciente. Puede haber acciones culposas, ¿no? Que es distinto. Acá estamos hablando de un dolo directo hacia el paciente, de buscar el mal del paciente. ¿Sí? Entonces el principio clásico, vuelvo a repetir, es el de no maleficencia. Justamente, también traído de este trabajo, dice, algunos filósofos consideran la no maleficencia y la beneficencia como un mismo principio. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque recién cuando Juan Manuel hablaba sobre este tema de los testigos de Jehová, se entremezclaban la no maleficencia y la beneficencia, ¿no? Y a veces se confunden. No es lo mismo la no maleficencia que la beneficencia. Son las dos caras de una moneda, pero no son lo mismo. ¿Sí? Uno es hacer directamente el daño, y el otro, lo vamos a ver, beneficencia es hacer directamente un bien. Parece que es lo mismo, pero tiene sus diferencias. Entonces, obligación de no dañar, señalan estos autores, por ejemplo, no robar, no lastimar o no matar. ¿Sí? Estos tres principios, no robar, no lastimar a un paciente, no matar al paciente. Es claramente distinto de la obligación de ayudar a otros. ¿Sí? Por ejemplo, ofrecer beneficios, proteger intereses o promover el bienestar del paciente. Ahí se ve una de las diferencias entre la no maleficencia y la beneficencia. En el principio de no maleficencia, estos autores se concentran en los daños físicos, incluyendo el dolor, la discapacidad y la muerte. ¿Sí? O sea, no provocar dolor, no provocar una discapacidad, no provocar la muerte del paciente. Pero también consideran los daños mentales y las lesiones de otros intereses del paciente. Doc, una pregunta. Por ejemplo, entonces, en el caso anterior,
Sí. Si uno le da el tratamiento, está ejerciendo el principio de la beneficencia, pero a su vez está causando un daño, por así decirlo, en la moralidad y quizá incluso hasta un daño social en el círculo de la persona que tiene esa religión. O sea, están los dos al mismo tiempo, literalmente. Estaría causando un daño. A ver, estaría produciendo un bien, repetir. Y un daño también en una cuestión de su moralidad, por su religión. Y digo un daño social porque algunas veces cuando una persona incumple en lo que es una religión, las personas que están a su alrededor, por ejemplo, si es un culto o algo por el estilo, también genera un daño social. Daño psicológico, yo diría. También. Daño psicológico. Bueno, ahí entra el tema, ¿no? Que no es tan simple como parece. Ahí entra el tema. O sea, hay pacientes, testigos de Jehová, que han cometido un acto contra sí mismos una vez que han sido transfundidos. No sé si han llegado a terminar con su vida, pero me han comentado de casos que han atentado contra sí mismos por no aceptar la decisión y bueno, y también acciones que han realizado, no en Argentina, pero sí en otros países, que han realizado contra profesionales de salud por haber actuado. Después le voy a subir cómo empieza todo esto, hace ya más de 100 años, cuando distintos profesionales médicos en Estados Unidos, en Nueva York, realizaron una operación a una persona y no le comentaron todas las acciones que le iban a realizar, sino que le comentaron parcialmente y le salvaron la vida, pero aún salvándole la vida, como no le habían comentado todo lo que iban a realizar sobre esta paciente, la paciente acciona contra los médicos, esto es en el año 1914, ¿sí? Fue el primer caso, se llama de 100 años, la paciente acciona contra los médicos y le gana el juicio a la clínica de Nueva York, ¿sí? Y sienta el precedente para la doctrina del consentimiento informado que aparece en Estados Unidos en el año 58, si mal no recuerdo. A partir del año 58 ya está establecido que toda intervención médica sí o sí se tiene que realizar con un consentimiento informado para que sea considerada correcta desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético, ¿sí? Pero lo que vos señalás sí tiene que ver, porque ahí entra la dicotomía, después lo vamos a ver justamente sobre la concepción de la beneficencia, un concepto también controversial. Pero, profe, perdón, pero sí. También puede suceder que uno haga beneficio, o sea, que genere un beneficio para con el paciente, pero que termine generando un daño sin querer también. Sí. Sí, por supuesto. Sí, un daño involuntario, vos me estás diciendo. Claro, ¿eso en dónde entraría? No, eso pasa en multiplicidad de ocasiones, y por supuesto, eso pasa en multiplicidad de ocasiones. Acá lo que estamos diciendo es dar la información completa para que el paciente pueda tomar decisión de intervenir en ese tratamiento o no. A eso me estoy refiriendo. Perfecto. No estoy diciendo que se le produce un daño. Un daño siempre puede... O sea, la medicina no es una ciencia exacta. O sea, que está dentro de lo previsible que se produzca un daño. Obviamente están los casos de impericia, imprudencia y negligencia, ¿no? Que son temas ya de medicina legal, de no actuar ni con imprudencia, ni con negligencia, ni con impericia. Pero siempre el margen de error está justamente porque no hay una exactitud. Es más, uno de los requisitos éticos ya de la Ley de Ejercicio de la Medicina del año 67 es no garantizar, salvo en cierta, por ejemplo, en las cirugías estéticas, no garantizar un resultado. O sea, uno puede tener una estimación, pero no se puede asegurar 100% un resultado porque sería contrafáctico, o sea, no se puede estipular 100% que
algo va a salir en forma exitosa. Siempre hay un margen de error, en algunos casos mayor, en algunos casos menor, y siempre hay puede haber alguna situación imprevisible que acontezca. O sea que no, yo estoy hablando de la información que se le da al paciente. Perfecto, ahí está. Gracias. Bárbaro. Entonces, ¿se entendió? Pablo creo que habló antes, ¿no? Pablo. Sí, profe. Bueno, pudiste recibir, te envié unos artículos a todo esto. Te envié unos artículos del artículo del Código Civil, del artículo 26. Después fíjate. Bueno, en particular, entonces, enfatizan las acciones que causan o que permitan la muerte o el riesgo de muerte, ¿sí? Respecto a la no maleficencia. Este principio solicita no dañar, y Beauchamp y Childress dicen, una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de esta. Esto no quiero decir nada ahora, pero es bastante polémico y es bastante controversial de mi punto de vista. Porque dice, una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de esta. O sea, no dice una persona daña a otra cuando lo lesiona, no cuando lesiona los intereses. O sea, quiere decir que si una persona no tuviera interés en su vida o en su salud, no habría demasiado inconveniente en un daño, ¿no? Bueno, es una cuestión que después lo podemos discutir, que es una de las críticas que se le hace a la ley principalista, ¿no? O sea, se aleja en algún punto de la noción, acá empieza a entrar los conceptos de objetivo y subjetivo. O sea, si yo tengo un interés, es un daño. Si no tengo un interés, podría no ser un daño. Y acá se podría abrir una veta a ciertas prácticas contrarias a un bien objetivo sobre la salud del paciente, ¿sí? O sea, no solamente en lo físico, sino a otro nivel. Lo psicológico, espiritual y demás, sí. 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 Abre todo un abanico de posibilidades en múltiples direcciones. Bueno, entonces, reglas típicas referidas al principio de no maleficencia son las siguientes: no matar, no causar dolor o sufrimiento a otros, no incapacitar a otros, no ofender a otros, no privar a otro de aquello que aprecian en la vida. ¿Sí? Este es un concepto más complejo, quizás el último, pero no privar a otros de aquello que aprecian en la vida. Y bueno, y ahí entra justamente en ese quinto punto, entraría el caso señalado, ¿no? De la limitación de tratamiento o de la transfusión de sangre. O sea, se le estaría privando a ese paciente, de acuerdo a este quinto punto de mi opinión, de la posibilidad de acceder a una vida superior, a una vida eterna. Estaría privando de aquello que él aprecia. Profe. Sí. Justamente por eso yo digo que, yo no es que esté en contra del principio de todos estos del paciente. Sin embargo, creo que hay una mala interpretación de las cosas. Si me deja decirlo, por ejemplo, el tema de lo único que pido es tratar de sintetizarlo. Sí, por ejemplo, esto de decir, si yo me hago una transfusión de sangre, no voy a la vida eterna. Eso es algo incorrecto de la religión de los testigos de Jehová y es una interpretación errónea de esos practicantes, ya que la Biblia incluso de los testigos de Jehová afirma que todo pecado va a ser como esto, va a ser perdonado, no siendo perdonado, por ejemplo, el tema de o sea, matar a alguien o el suicidio, lo que quiere decir que aunque se haga una transfusión de sangre no va a tener una repercusión totalmente agresiva en el tema de mandarlo al infierno o no. Entonces ahí se cae ese tema de no poder acceder a una vida eterna. Sumado a eso, el principio, el lugar donde afirma el tema de la sangre no dice
en ningún momento la Biblia no te harás transfusiones de sangre, sino que más bien Manuel, abstenerse. Manuel, todo eso sí, yo lo conozco, todas esas argumentaciones, pero eso es una discusión que vos tenés que tener con los abogados de Testigos de Jehová, con los familiares y con el paciente, no conmigo. Yo ya todas esas recomendaciones. Pero ahí, profe, perdón, creo que mi compañero tiene que tener en cuenta que le está haciendo bien fisiológico, pero le está haciendo mal mentalmente. No, porque lo estoy direccionando a la escritura. No, pero los testigos de Jehová, si no cumplen con las normativas que ellos tienen, lo aíslan. Ellos no pueden hablar, se sientan al último, no son invitados a fiestas, la gente los deja de hablar. Entonces vos ahí ya lo estás afectando mentalmente. Pero ¿cuál es el...? Y por eso creo que tendríamos que respetar la decisión de uno. Claro, nosotros tenemos que respetar la decisión. Si tenemos la posibilidad de hacer otro tratamiento, lo hacemos. Pero se les explica al paciente y él no quiere, no lo podemos obligar porque le estamos haciendo bien fisiológicamente, pero mal mentalmente. Es que yo no lo obligaría. Puedes llevar esa... Yo no lo obligaría, yo no lo obligaría, yo lo único que le diría, le pondría la Biblia sobre la mesa y le diría, lee ese artículo. Lo que pasa es que, ¿cuál es la doctrina? Mira, ¿cuál es el libro base de la religión? La Biblia. O sea, no hay nada, las especulaciones quedan por encima de eso, ¿me entendés? Sí, pero cada uno interpreta las cosas como las interpreta, no la puede discutir. Ahí te metes con sus creencias, ¿no? No, porque está fundado en la Biblia, está ahí, vos agarrás y no está diciendo nada que no esté ahí. Vos le estás mostrando, o sea, su cómo eres. Vos la estás interpretando así, no él. Bueno, pero técnicamente si yo le estoy interpretando así, pero otro también pero vos sabés que estás metiendo con su religión, no con tu Estás aprovechando de un momento de vulnerabilidad del paciente, no podés hacer eso. No, para mí está. Si vos le pones, a ver, vos no estás diciendo nada que no esté en la escritura de ellos. Pero está en riesgo su vida, él es vulnerable y vos estás haciendo que interprete la Biblia de la forma en que vos interpretás. No y podés eso no hacer lo eso. hacen, por ejemplo, él viene con una creencia de antes, de años de haber profesado su religión, no podés meterte con algo que él ya cree y que viene con eso. Bueno, claro, pero vos... yo creo que uno como médico, como estudiante a médico, tiene que tener como muchísimo cuidado a la hora de cuestionar las relaciones personales del paciente, sacando el tema religión, por ejemplo, ¿no? Yo soy vegetariano, voy a un médico y me enfermo X cosa, no sé, una anemia. El médico me va a dar su posición, tenés anemia porque no comas carne. Yo me voy a sentir totalmente cuestionado, o sea que me está cuestionando la ética. Entonces yo con eso, ¿qué precedente me deja a mí en las experiencias con otros médicos? No voy a tener ganas de ir a ningún otro médico más porque me van a cuestionar. Yo creo que desde nuestra posición tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de cuestionar las decisiones personales de cada paciente. Claro, Leo, pero es necesario a veces que te diga el médico que vos tenés anemia, porque eso puede hacer que vos no entres en otra problemática peor, ¿me entendés? O sea, en nosotros callarnos a veces las cosas es también algo erróneo que tenemos, ¿me entendés? Muchos dicen, no tenés que hacer... Para mí, uno tiene que dar un punto de vista, como ustedes dicen. Obviamente esto no es obligar, es decir lo que está ahí, ¿me entendés? Yo no estoy inventando esto. Pero vos podés sugerir, pero la persona tiene derecho también a decidir en base a su creencia, a lo que le parece. Yo respetaría, no le puedo decir, no te o sea, no podés ir a hablar con la Biblia y decirle no, pero acá esto dice así, o sea, ¿quién es uno para ir a hacer una cosa así? Es una falta de respeto también. Vamos, esto igual lo vamos a seguir viendo en la clase de relación médico-paciente, pero, a ver, una sola cuestión. Son muy interesantes todas las opiniones que han podido emitir. Nadie dice, Juan Manuel, que vos no puedas decir como profesional lo que vos considerás que es lo correcto desde el punto de vista estrictamente médico. Nadie dice eso. Ahora, como siempre digo a lo largo de los cursos, uno es médico, ustedes van a ser médicos, pero ustedes también van a ser pacientes. En algún momento todos somos pacientes, en algún momento todos somos. Creo, no sé, es una opinión, puedo estar equivocado, creo que a nadie va a querer que
que lo obliguen contra la fuerza a hacer cualquier acción contra la voluntad de uno. Ese es el punto de equilibrio que no es fácil. Y ese es el tema del respeto y el tema del no avasallamiento. Y esa es la diferencia entre el paternalismo fuerte y el paternalismo débil que yo hablaba previamente. Hay un paternalismo fuerte, como dije, de imponer la opinión sobre el otro, y hay un paternalismo débil de un aconsejar al otro qué es lo mejor para el otro. Pero de ahí a tomar las decisiones por el otro como si fuera un niño que no comprende qué es lo que está haciendo sobre sí mismo, y bueno, hay un paso. Creo que a nadie le gusta que lo traten como un niño pocos años de edad y que lo obliguen a realizar una acción, sea en el sentido que sea, dejando de lado el caso de esta creencia, ¿no? Dejando de lado, y acá no estamos viendo, es una creencia lógica, no lógica, porque escapa al área, creo que no, por lo menos no estoy capacitado para ponerme en esas temáticas, ni mucho menos, ni me interesa tampoco. Yo creo que pasa por una cuestión de respeto al otro, como un otro, y que tomarlo al otro como más que un cuerpo, ¿no? Tomarlo al otro como más que un cuerpo, sino tomarlo al otro como un ser íntegro. Bueno, de eso se trata. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo igual, así que no se hagan problema. Les agradezco el intercambio de opiniones. Profe, disculpe. Sí, sí. Llegué. Quería hacerle una consulta sobre la crítica del principalismo. Sí. Me quedó una duda. Después, sí, en cuanto a la no maleficencia, que usted recién de hecho la dijo. En cuanto a los links que nos dejó, en el texto dice que una de las críticas más duras que consistió en sostener dicho modelo en cuanto a la no maleficencia carece de contenido antropológico que encarne la aplicación y justificación de este principio. Eso es lo que no me queda claro. Sí, es complicado, así de leerlo es complicado y no se entiende bien. Yo todavía no hablé de las críticas. Lo que quiere decir ahí lo que está redactado en el artículo es, sí, todavía no me metí en eso, pero es que no tiene una noción de persona humana o de ser humano. A eso se referencia con que no tiene una noción antropológica. No tiene un poco lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Si el ser humano es simplemente un cuerpo o es algo más que un cuerpo, en el sentido de también el respeto a los aspectos psicológicos, aspectos espirituales de la persona, a su integralidad. El principialismo hace mucho hincapié en la racionalidad de la persona, si la persona tiene cierta autonomía o no. Hace mucho hincapié en la autonomía. Entonces, si la persona tiene racionalidad o no, se le va a merecer mayor respeto o no a la persona. Entonces, si se va viendo disminuida su capacidad de toma de decisión, se podría considerar, esa es una de las críticas que se le hacen, se le podría considerar que esta persona tiene menos poder de decisión sobre sí misma y por lo tanto en algún punto menos dignidad también. Después vamos a ver el tema de la dignidad, qué significa, pero no nos adelantemos. Ustedes vayan leyendo los textos, eso es importante, y vayan marcando, porque de todo no se puede hablar, pero ustedes vayan marcando las dudas y preguntas y yo se las voy contestando cuando llegue el momento. ¿Sí? Así que está bueno que hayas hecho eso de marcarte esa pregunta, después te la voy a ampliar cuando llegue el momento. Beneficencia, entonces pasamos a este tercer principio, o la contracara de la no maleficencia. También parecería que la beneficencia es un concepto simple de entender, ¿no? Hacer el bien al otro, hacer el bien al paciente. Ahora, fíjense toda la discusión que tuvimos, ¿no? Más de 20 minutos, 30 minutos discutiendo
sobre qué es el bien, porque lo que para Juan Manuel puede considerar que es el bien, para otros alumnos no es el bien porque estaría avanzando sobre el paciente. Y bueno, ahí habría una discusión, si el bien es lo que el médico considera que es el bien desde un punto de vista objetivo, desde el punto de vista de una práctica médica de salud objetiva sobre qué va a beneficiar al paciente, si en la noción de bien interviene también la opinión del paciente sobre sí mismo, ¿sí? Y ahí se da este tipo de controversias que justamente aparece con la bioética, ¿no? Porque antes justamente se hacía, bueno, el paciente consideraba que había que hacer, el médico, perdón, consideraba que había que hacer esto, se hacía sin una mayor discusión. En cambio, al haber cada vez mayor intervención del paciente, se empiezan a dar este tipo de controversias y este tipo de conflictos, ¿sí? Y en muchos casos, ustedes lo saben, no solamente el bien que decía el paciente, sino que intervienen los familiares del paciente, y en muchos casos parte de los familiares consideran que lo mejor para el paciente, para su familiar, es determinada terapéutica. Otra parte de los familiares consideran que lo mejor para el paciente es no hacer ninguna terapéutica o hacer otra terapéutica, lo cual trae mayor cantidad de conflictos aún. Todo esto, como si fuera poco, hay que ver que encuadre dentro del marco ético y dentro del marco legal de la región donde se vaya a hacer determinada acción sobre el paciente. O sea que también hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Entonces, si la no maleficencia consiste en no causar daño a otros, la beneficencia consiste en prevenir el daño. Prevenir, eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de acción, la beneficencia incluye siempre la acción. ¿Sí? En el caso que veíamos previamente, de acuerdo a esto, el caso que estuvimos discutiendo durante varios minutos, en realidad sería dejar de hacer un bien, más que, ahí Pablo hablaba de la no maleficencia, podría ser no maleficencia desde el punto de vista del paciente, pero desde un punto de vista estrictamente objetivo, de la acción que se realiza, no se estaría haciendo un mal, no se estaría dañando al paciente estrictamente, sí quizás desde un punto de vista psicológico, pero no desde un punto de vista de la acción, se estaría dejando de hacer un bien, ¿sí? Que sería actuar sobre el paciente. Y ahí se da la controversia entonces entre el principio de beneficencia y el principio de autonomía, justamente. Y después vamos a ver la jerarquía que hay entre los principios de acuerdo a algunos autores. Cómo actuar frente a un caso concreto que hay conflictos entre estos principios. Entonces la beneficencia, vuelvo a repetir, incluye siempre actuar. Yo para hacer un bien tengo que actuar. En cambio, para no hacer un mal, no tengo que actuar. Simplemente tengo que dejar de hacerlo, no hacerlo, omitir una acción. ¿Entienden? Entonces, la beneficencia, dos tipos de beneficencia. La beneficencia positiva y la utilidad. La beneficencia positiva requiere la provisión de beneficios. Y la utilidad requiere un balance entre los beneficios y los daños. Balance entre los beneficios y los daños. Porque a veces se habla de costo-beneficio o costo-eficiencia. Más en términos económicos o de economía de mercado, ¿no? Pero hay una diferencia que está clara en este punto de no maleficencia y beneficencia. Vuelvo a repetir. Beneficencia es actuar, no maleficencia es dejar de hacer algo. Antes de realizar un tratamiento sobre un paciente, estamos obligados a hacer un balance de sus beneficios y riesgos. Esta es una cuestión de sentido común, obviamente. Y algunos ejemplos de regla beneficiosa serían los siguientes. Proteger y defender los derechos de otros, prevenir el daño que pueda ocurrir a otros, dar las condiciones que causarían un daño a otros,
ayudar a las personas con discapacidad, rescatar con ciertas discapacidades y rescatar a las personas que estén en peligro, en ciertas circunstancias. No es que uno tiene que rescatar a todas las personas que estén en peligro, sino cuando uno está frente a la situación concreta. Entonces, proteger y defender los derechos del paciente, prevenir el daño que pueda ocurrir al paciente, quitar las condiciones que causarán un daño a otro, ayudar a las personas con discapacidades y rescatar a las personas en peligro. Claro, frente a esto, me imagino que Juan Manuel y algunos otros, los que están escuchando, dicen, bueno, yo tengo que proteger y defender los derechos del otro, prevenir el daño que pueda ocurrir a otro. ¿Cómo hago? Porque acá se empieza a dar las controversias. Estos autores, Beauchamp y Childress, cuando sacan, cuando editan su libro, Principio de Ética Biomédica, dan lugar al origen de bioética práctica, clínica, consideran que se deben respetar los 4 principios en todas circunstancias. Pero la realidad es que en la práctica clínica concreta, muchas veces estos principios colisionan, como estamos viendo. O sea, hay situaciones en las que prevenir el daño que pueda surgir a otro chocaría contra la misma lo que desea el paciente, ¿sí? Y ahí se da el enfrentamiento que después vamos a ver algunas alternativas de resolución a los mismos. ¿Entiende esto hasta ahora? Sí. Principios incluidos dentro de la beneficencia. ¿Sí? Principio de libertad, principio de igualdad, relacionado con el concepto de dignidad, principio de no discriminación y el principio de solidaridad. ¿Sí? Esto lo tomé también del Manual de Derechos del Paciente, que está incluido desde marzo de este año en la página del Ministerio de Salud, ¿sí? Que habla de estos principios de libertad, igualdad y no discriminación, sumado al de solidaridad dentro de la beneficencia hacia el paciente. O sea, de considerar todos los pacientes tienen su ámbito de libertad, son iguales, tienen un mismo concepto de dignidad. Vamos a ver posteriormente qué se entiende por dignidad, y de no discriminar a los pacientes de ninguna forma, de ningún modo, y ser solidarios con los mismos. Y acá está un poco lo que venimos discutiendo, ¿no? Resumido en esta filmina. Cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente, se podría llegar a incurrir en un paternalismo. Y esto es un poco lo que dio lugar a la discusión que hemos tenido previamente. Cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente, se podría llegar a incurrir en un paternalismo avasallando la decisión sobre el mismo, la autonomía del mismo. Último principio, principio de justicia. Hay, a ver, 2 participantes han levantado la mano. Vamos a escucharlos. Delfina, Guillermo. Escuchamos, Delfina. No, profe, disculpe, se me quedó pegado el ¿se quedó de antes? Bueno. ¿Había quedado de antes? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Sí, bueno, profe. Vamos con el último principio, entonces, que es el principio de justicia. Entonces, la justicia, ¿qué se entiende por justicia? ¿No? Hay muchas definiciones. Generalmente, cuando hablamos de justicia, todos tienen una idea de qué es la justicia, ¿no? Pero a veces se habla de ser todos iguales, o dar a todos lo mismo, o que todos estén en igualdad de condiciones. Y en realidad, este es un concepto de justicia superado. ¿Por qué? Porque no todos, por ejemplo, no todos necesitan lo mismo. Hay personas que pueden necesitar una cierta asistencia mecánica
y otros no. Unos van a necesitar determinado tratamiento y otros no. Unos van a necesitar determinada medicación y otros no. O sea, que dar a todo lo mismo, obviamente, iría en contra de una justa distribución de recursos sanitarios. Esto que parece bastante básico a veces sucede en la realidad, ¿no? O sea, que se distribuyen recursos en personas que no los necesitan, ¿sí? Como que alguien que no tenga una discapacidad física se le done una silla de ruedas. Bueno, no la necesita, por lo tanto es un recurso mal gastado. Lo digo en forma así, se entienda, pero hay un montón de situaciones en que se hace una mala distribución en ese sentido. Entonces, justicia se entiende por dar a cada uno lo que necesita, ¿no? Esa es una noción de justicia desde el derecho, dar a cada uno lo que necesita, lo que requiere, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus requerimientos de salud. Hablando de justicia como sinónimo de equidad. No dar todo lo mismo, sino dar equitativamente de acuerdo a lo que están requiriendo. Tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente. Bueno, esto también en su complejidad, porque dice cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho, y tiene una cierta complejidad y por eso existen los tribunales de justicia y por eso existen los jueces y por eso estamos los abogados que estudiamos derecho justamente para ver qué es lo que cada uno, qué es lo que se le debe a cada persona. En esta época de implosión de derechos, justamente en base a lo que hablábamos antes, que pareciera que todo el mundo tiene derecho a todo, bueno, justamente la justicia lo que busca es dar a cada uno lo que efectivamente esa persona requiere y necesita y le es debido, más allá de la solicitud expresada. Hay que ver si esa solicitud que se expresa corresponde a un derecho o no corresponde a un derecho debido a sí mismo. Los problemas de la justicia distributiva aumentan bajo condiciones de escasez y competencia. Acá no decimos nada que ustedes desconozcan, ¿no? Obviamente, cuando hay recursos no hay problema. El tema es cuando hay escasez, cuando hay competencia para eso, por esos recursos escasos, algo que en nuestro país sucede hace mucho tiempo. Se han propuesto varios criterios de distribución respecto al principio de justicia. Cada persona una participación igual, ya vimos que esto no sería un criterio adecuado, a cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales, a cada persona de acuerdo a sus esfuerzos individuales. Muchas veces una persona dice, pero yo me esforcé mucho, o yo hice todo. Bueno, hay que ver si eso hace que esa persona pueda acceder a esa solicitud de derecho, ¿no? A cada persona de acuerdo a su contribución social. También es muy difícil establecer cuál es la contribución social, pero es uno de los criterios que se han esbozado respecto al principio de justicia, y a cada persona de acuerdo con sus méritos, también es otro criterio que se ha esbozado. De acuerdo con sus méritos también, ¿no? Es difícil de determinar. Bueno, algunas personas tienen cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes Juan Manuel hablaba del caso del fallecido Diego Maradona. Bueno, podría considerarse dentro del principio de justicia de acuerdo a su trascendencia social, de acuerdo a ciertos méritos, bueno, de acuerdo a ciertas posiciones, algunos autores podrían considerar que merece un mayor acceso a ciertos recursos que otros. Bueno, obviamente que esto es una noción muy discutible y controversial, ¿no? Que podríamos poner puntos en contrario a esta noción. Pero bueno, son distintos criterios. Hay otros criterios también,
como el criterio de que el paciente siempre tiene la razón, o el criterio, bueno, del que paga tiene acceso a una prestación, que ya hablamos, ¿no? Por el hecho de pagar tiene acceso a una prestación, o el criterio de paciente que llega primero, paciente que tiene que ser atendido independientemente de su necesidad, de su urgencia, tiene que ser atendido frente a otro paciente que quizás llega en segundo lugar, pero tiene una mayor necesidad de urgencia. Bueno, todos esos criterios los podemos aplicar, por ejemplo, en una situación de emergencia como la que hemos padecido frente a la distribución de vacunas o frente a cualquier criterio de distribución de recursos sanitarios escasos. Son criterios que se han tomado en cuenta para evaluar quién tiene acceso, vuelvo a repetir, a recursos que no son accesibles a todos. Y no siempre los criterios de distribución, vuelvo a repetir, son unánimes, ¿no? Pero bueno, te escucho. Pablo. De acuerdo a su expectativa de vida, ¿dónde entraría ahí o no? No lo veo yo. ¿Cómo? De acuerdo a la expectativa de vida que tiene, por ejemplo, los respiradores. Claro. No, y de acuerdo a la expectativa de vida son años de vida ajustados o calidad de vida. Podría entrar de acuerdo a sus necesidades individuales. De acuerdo a sus necesidades individuales podría entrar años de vida ajustados, calidad de vida estimada o discapacidad, años de vida perdidos de acuerdo a discapacidades. Podría entrar en el segundo ítem, de acuerdo a sus necesidades individuales, podría entrar esos conceptos que vos hablás de costo-beneficio, costo-eficiencia, años de vida ajustados. Después posiblemente tengamos una clase sobre distribución de recursos y justicia sanitaria, porque es todo un tema, la bioética, que muchas veces no se trata y es un tema muy importante, que uno siempre pareciera que los recursos son infinitos, ¿no? Y la realidad después, cuando chocamos con la realidad, vemos que no es así, al contrario. Los recursos son bastante más finitos de lo que pensábamos en la teoría, y cómo hacemos para trabajar con esos recursos finitos, tanto desde lo económico como de los recursos humanos. En estos últimos 2 años lo vimos claramente. Pero tratando de responder tu pregunta, yo considero que estaría en el segundo punto. Todo esto que yo lo desarrollo en pocos minutos, hay mucho desarrollo, muchos autores que lo han desarrollado. Bueno, los invito a que tengan interés, que busquen el tema. También les puedo subir algún material como bibliografía no obligatoria para que ustedes investiguen un poco más sobre estos temas. O sea, como ustedes ven, estamos hablando de 4 principios que en primera instancia parecen muy básicos, como no dañar, hacer el bien, dar a cada uno lo que se necesita y respetar la decisión del otro. Y fíjense que nos ha llevado casi 3 horas de la mañana y posiblemente haya muchas controversias internas entre cada una de las personas que están presentes, lo cual está muy bien, porque acá la idea no es que estemos todos de acuerdo en todo, sino que formemos opiniones fundamentadas, razonadas, y que podamos quizás hasta disentir, pero en armonía, tratando de llegar a ciertos acuerdos sobre algunos puntos. Lo cual no quiere decir que esto sea fácil, pero desde mi experiencia sí se puede lograr. Menos los distintos comités que he integrado llegan a más acuerdos
a disenso contra lo que la opinión a veces considera. Incluso con personas con distintas formaciones, de distintas líneas de pensamiento, pero hay puntos básicos sobre los que se llegan siempre a algún tipo, si no sería imposible, después vamos a hablar, si no sería imposible justamente de hablar de ética y de filosofía moral y de acuerdos, prácticas, de temas éticos clínicos. A veces en la teoría parece más difícil de arribar a acuerdos de lo que realmente es en la práctica cotidiana. Entonces, ejemplo, bueno, ya lo hablamos, ¿no? De principio de justicia, en distribución de vacunas, en asignación de camas en terapia intensiva, algunos ejemplos, y en la distribución de recursos sanitarios en caso. Por ejemplo, puede haber muchos más, pero algunos que han surgido de lo que estuvimos conversando. Después, bueno, esta es la cita del texto, se lo puedo subir también a la plataforma. Y después lo que yo les había puesto son algunos artículos, pero esto lo podemos ver en la próxima clase, del Código Civil y Comercial de la Nación relacionados con la bioética. Esto me pareció interesante, porque muchas veces se ve la bioética o los principios de la bioética como algo abstracto o algo que no está relacionado en concreto con la práctica clínica. Bueno, yo acá en estos artículos del Código Civil y Comercial, pues hay un montón de legislación al respecto, yo lo que hice fue marcarle algunos que están en este código, que este código es lo que rige la vida de cada uno de nosotros desde que somos concebidos hasta el final de nuestra vida, todos los derechos y obligaciones que tenemos, y ahí, esto me tocó presentarlo en distintos lugares, los distintos principios que se van traduciendo en estos artículos del Código Civil. El principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de autonomía, cómo se fueron incorporando a este Código Civil y Comercial. Y ustedes pueden decir, bueno, pero yo no soy abogado, soy médico. Bueno, el tema es que estos artículos del Código Civil y Comercial no rigen solamente para los abogados, sino que rigen para todos los habitantes de nuestra república, ¿sí? De nuestro país. Entonces, obviamente, ustedes tienen que tener una idea de que existen estos artículos y están vigentes y que son de aplicación en la práctica clínica, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase para no estar tan abusivo de su tiempo, y vamos a ver los principios de la bioética personalista, que es la otra corriente de bioética que surge en Italia en la década del 80, en contraposición a estos principios de la bioética norteamericana. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, y también lo que quedó pendiente de la clase de hoy es toda la metodología, cómo trabaja un comité de bioética clínico, cuál es su análisis, cuál es la metodología para cuando llega un caso de un paciente, cómo interviene, ¿sí? Eso lo vamos a ver el próximo. Ahora, en estos minutos que nos restan, me gustaría utilizarlos para consultas, dudas sobre la presentación, lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces, el modelo que rige es el principialista. ¿Los otros 5 que expone el texto no lo tienen en cuenta? No, a ver, el principialismo es el primero que vimos, después vamos a seguir viendo el resto. Sí. El principialismo es el que rige, yo se los presenté en primer lugar porque es la primera corriente la que da origen al nacimiento de la bioética en Estados Unidos. Pero la próxima clase les voy a presentar el modelo
de la corriente personalista, que en realidad es la que influyó en mayor medida. Un alumno que me hizo esa pregunta la semana pasada, la bioética de tinte personalista fue la que influyó en mayor medida a Latinoamérica y a nuestro país en la década del 80, 90, hasta buena parte de este siglo, y tengo que decirlo, quizás en los últimos 10 años, 15 años, sí ha habido una mayor intromisión del principialismo en la práctica clínica. Cada vez se ve una mayor preponderancia del principio de autonomía, con distintas controversias al respecto, justamente en la práctica clínica. Yo sí lo di primero el principialismo por una cuestión de orden histórico, no porque sea el único ni porque sea el más importante, sino por una cuestión de orden histórico para seguir la cronología, ¿sí? Pero después vamos a ver, ahí en el texto, por ejemplo, habla de la ética deontológica, habla de la ética casuística, habla de la ética consecuencialista, ¿sí? Habla de la ética de las virtudes, ¿sí? Habla de la ética contractualista, ¿sí? Habla de la ética, dentro del consecuencialismo está la ética utilitarista, está la ética liberal, la corriente liberal. Bueno, todo eso, hay otras corrientes, la ética narrativa, la ética dialógica, hay corrientes ética feminista, todas estas partes de estas corrientes, en muy pocas palabras, las vamos a comentar en las próximas clases. Esta cursada lo que voy a hacer mucho hincapié, porque me doy cuenta, a veces la cantidad de temas que hay en bioética son innumerables, pero en esta cursada voy a hacer hincapié sobre todo en esta primera parte, porque es el centro, ¿no? Hay algo que yo les quería decir, para los que agradezco que se hayan quedado hasta este momento y que es importante. Me acuerdo, yo he tenido el honor, el orgullo ya de conocer a más de 2.000 alumnos, ¿no? Y siempre a uno le quedan anécdotas, ¿no? Y la verdad que tengo muy buena memoria y me quedan anécdotas de todo tipo. Y una anécdota que me quedó grabada fue una anécdota media risueña, por así decirlo. Me acuerdo de una alumna, hace ya casi más de 10 años, me dice, la verdad su materia es muy interesante, me gustó mucho, bueno, un montón de cuestiones, pero no habría que ver los principios. No habría que ver los principios, como que los principios era algo aburrido, qué sé yo. Y esa anécdota me quedó grabada. Sí, porque digo, bueno, si no vemos los principios, es lo que muchas veces pasa, termina siendo como una cuestión medio de optinología o una charla de café. Muchas veces se confunde esto, ¿no? La bioética uno la da en forma simple, en forma sencilla, lo más simple posible, pero todo lo que son los textos filosóficos, antropológicos, tienen su cierta complejidad, tienen su profundidad, ¿no? Por eso hay gente que estudia toda la parte antropológica, filosófica, y bueno, tiene todo un recorrido hecho. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? O sea, que hay un mínimo de conocimientos teóricos. Yo cada vez en el momento no lo entendí, después uno lo entiende, porque sobre todo el médico, como el abogado también, el abogado estudia un montón de materias teóricas y el abogado lo que quiere es interactuar con la persona que acude a su servicio, ¿no? Y el médico es lo mismo, el médico quiere curar, quiere atender, quiere operar, ¿no? Bueno, 6 años del curso de grado y después las especialidades, si no uno puede llegar a tener una serie de problemas de todo tipo. Entonces, bueno, esto pasa algo similar. Si uno no tiene todo ese
ese contenido teórico, que es lo más aburrido. Yo entiendo que es lo más aburrido con los principios, las corrientes, muchas veces parece algo abstracto, algo alejado de la realidad, algo que no tiene conexión. Y bueno, ¿yo cómo hago? Frente a un caso concreto, ¿cómo hago? A ver, viene un paciente que no se quiere transfundir, bueno, pero no es que uno decide en un minuto, no es así, sino que uno tiene que analizar un montón de cuestiones, que son un poco las cuestiones. Fíjense nosotros que llevamos tres clases y recién ahora estamos viendo los principios de bioética, y vimos una parte de los principios de bioética. O sea que necesita una incorporación de todo esto, necesita una lectura de todo esto, y necesita sobre todo un trabajo interno de cada uno de ustedes, porque uno puede estar hablando, y si ustedes no hacen un trabajo por su lado, lo que uno puede hablar no tiene mucha razón de ser, ¿se entiende? Tiene que haber un análisis, tiene que decir, bueno, sí, a mí el doctor Barceló me dijo esto, pero la verdad es que yo no estoy tan de acuerdo con él. Yo diciendo con esto, bueno, bienvenido sea. También otro alumno hace unas cursadas atrás me dice, pero si yo, doctor, hago todo lo que usted me dice que tengo que hacer. Al contrario, yo lo único que le digo es que tienen que leer los textos, pero tienen que pensarlos por sí mismos. O sea, yo no quiero que piensen como pienso yo, que de hecho uno trata todo el tiempo de ir incorporando elementos, uno no tiene un pensamiento fijo que no cambia en el tiempo. Siempre lo digo en mis cursos, yo a lo largo de los años he modificado un montón de cuestiones y pensamientos en base a aprendizajes que uno va haciendo en la vida y en base a experiencias que uno va teniendo en la vida. Profe, ¿se cortó? ¿Se cortó? Está muteado. Se muteó. Ahí está. Ah, pensé que era yo. No, sí, fue raro, nunca me pasó. Ah. Bueno, simplemente eso, o sea que los principios son claves y las corrientes que vamos a ver próximamente de pensamiento son claves, justamente para que ustedes vean que de acuerdo a tomar cada una de estas corrientes, la forma de ustedes de hacer medicina va a ser distinta, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo si Juan Manuel dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el paciente porque considero que está incorrecto, que si lo que dice Noelia, que no, pero hay que respetar al paciente en este pensamiento. Entonces ya ahí hay dos formas de ver, de encarar el trato con ese paciente y la relación con el paciente, y cada uno va a tener distintas consecuencias, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal también. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, cada decisión que ustedes tomen en un sentido u otro va a tener consecuencias, vuelvo a repetir, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal. Lo cual no es menor. A veces no se tiene en cuenta. Va a tener distintas consecuencias sobre el paciente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de formarse, desde mi punto de vista, en estas temáticas, que a veces pasan como de segunda mano o no se le da la trascendencia que, desde mi punto de vista, debería darse. Simplemente eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, les agradezco el aguante. Llegaron casi hasta el final. Les agradezco. No, gracias, profe. Gracias, doctor. Estuvo interesante. Bueno, lo último. No dejen de ir leyendo el material, porque yo voy a seguir subiendo material, entonces no se atrasen. Y como me hizo la pregunta Delfina, creo que fue, sobre la pregunta sobre autonomía, que la voy a volver a ampliar, márquense dudas y preguntas, porque hay cuestiones del texto que no son tan simples de entender y yo no puedo explicar párrafo por párrafo del texto, ¿sí?
Entonces, todo lo que tengan dudas, la próxima clase o en la semana Doctor, me preguntan. Doctor, buena semana y buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.